¿Cómo están mis queridos amigas y amigas? Ya hemos llegado ya al 25 de diciembre. El Señor los bendiga. Bienvenido a la voz del desierto, la voz del desierto con Antonio Pizarro. Y vamos a seguir analizando temas espirituales, vamos a seguir investigando llegar realmente al origen de las cosas, como hoy día vamos a hacer. Vamos a hoy día estudiar unas palabras griegas, las que se escribieron en los evangelios. El tema de hoy día es un tema bien interesante, pero vamos a ver según lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? ¿Cuál es la palabra que Cristo Jesús habló? Porque el Señor Jesucristo hablaba hebreo, hablaba arameo, y el Señor Jesucristo hablaba con todo en la tierra también el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en el griego común, koine, en el griego que se hablaba en los tiempos del Señor Jesucristo. El tema de hoy día se llama el infierno. ¿Qué es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios del infierno? Bueno, la palabra infierno en los evangelios se ocupa como 12 veces. No se utiliza más veces. Pero vamos a ver qué dicen los diccionarios evangélicos de diferentes religiones, la palabra que se ocupó ahí. Vamos a ir en primer lugar a Marcos capítulo 9. Vamos a ver en algunos lugares donde aparece la palabra infierno. Y de ahí vamos a analizar la palabra original que está en los escritos más antiguos, ¿ya? Y vamos a ir por comprendiendo. Les pido cierto, este tema lo puedan escuchar completito. Las palabras que yo voy a dar del griego ustedes la puedan buscar también en las redes sociales, en los diccionarios. Todo esto está disponible. Acá en Marcos 9 y el versículo 47 dice lo siguiente en la escritura. Lo vamos a leer acá. Dice 42. San Marcos 9:42 dice: cualquiera que te haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor que te entrar en la vida manco que teniendo los dos manos ir al infierno. Aquí aparece la palabra infierno. Al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces aquí aparece esta palabra que se va a ir repitiendo, la palabra infierno. Ahora la palabra, bien interesante, ¿cuál es la palabra que aparece aquí? ¿Cuál es la palabra que aparece como infierno? Y la palabra que aparece y reconoce los hermanos evangélicos, católicos, testigos de Jehová, los hermanitos de todas las religiones, todos concordamos que ahí no aparece la palabra infierno. ¿Sabe usted que aparece algo bien curioso? La palabra que ahí aparece es la palabra ajena, que de ahí se lo voy a leer yo de este diccionario evangélico, diccionario bíblico conciso de Holman. Vamos a ver nosotros qué palabra aparece ahí. Así que vamos a buscar la palabra infierno acá para que yo se las voy a leer, ¿ya? La vamos a buscar acá en el diccionario. Infierno, y la vamos a buscar. Acá está la palabra infierno. Bueno, la palabra infierno, acá sobre todo la que vamos a analizar nosotros de los evangelios, miren lo que dice acá el diccionario. Dice que es la palabra ajena, que es la forma griega de dos términos hebreos. Inon, que significa valle de Inon, una de las barrancas sobre el lado sur de Jerusalén, donde se solían adorar deidades paganas. Se convirtió en un basural, en el sitio de abominación, donde el fuego ardía continuamente. Es decir, que el género lugar literal, un lugar, por ejemplo, geográfico que existía. De alguna manera el Señor Jesucristo esto lo ocupa como ilustración, porque vamos a ver otros pasajes bíblicos. Ya estamos comprendiendo que la palabra original que aparece es Jena, y la palabra Jena significa el valle de Inón.
Porque la palabra infierno viene del latín. ¿Ustedes saben qué significa la palabra infierno del latín? ¿De infiernos? Yo lo estuve investigando esta semana con un diccionario latín. No significa valle del hijo de Hinnom, sino que la palabra infierno significa lugar subterráneo. Esa es la palabra que se tradujo del gena a infierno. Infierno, una palabra del latín que significa lugar subterráneo. Pero la palabra gena no significa lugar subterráneo. La palabra gena significa valle de Hinnom. Vamos a ver un poquito la historia del valle del hijo de Hinnom. Porque lo que hay que comprender, mis queridos hermanos, que esta ilustración la da el Señor Jesucristo, que Él conocía muy bien la historia judía, lo que se había hecho en ese lugar. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo hablaba por ilustraciones. En Jeremías 7, versículo 31, aparece este lugar, Gena, el valle de Hinnom. Como decía el diccionario, lugar, una barranca que ahí se utilizaba el fuego para quemar la basura, el cuerpo de animales infectados y el cuerpo de criminales que no eran dignos de una sepultura, los arrojaban ahí. Pero siempre se arrojaron cosas muertas, nunca se arrojaron cosas vivas. De ahí vamos a citar otro historiador. Dice acá el versículo 31, libro de Jeremías, profeta Jeremías, dice: han edificado los lugares altos en Tofet, y aquí está, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Los israelitas cayeron en esta práctica pagana. Era una costumbre pagana, hermano, quemar a sus hijos en el fuego. Y acá la escritura dice que los israelitas comenzaron a sacrificar en este lugar, comenzaron a ser un lugar idólatra de adorar a sus hijos. Los historiadores dicen que los degollaban y después los arrojaban. Pero lo importante es lo que dice Dios sobre este lugar que era un lugar literal, que después se transformó en un basurero, y ahí nos nace el Gena, el infierno, que está mal traducido, porque la palabra infierno significa lugar subterráneo, pero la palabra Gena significa valle de Hinnom. Pero lo que Dios dice acá es interesante, cuando ellos hicieron esto de quemar a sus hijos en el Hinnom, valle de Hinnom, a sus hijos y a sus hijas, dice lo siguiente en la escritura: cosa que yo no mandé, ni subió en mi corazón. Cosa que yo no mandé ni subió en mi corazón. Nunca subió en el corazón de Dios es que alguien queme a sus hijos en el fuego. Los sacrificia a dioses paganos. Entonces Dios no puede tener un lugar que es de origen pagano. La idea es pagana y hacer un infierno donde se atormente por la eternidad. De ahí vamos a analizar varios textos bíblicos que a veces quizás quisieran dar esa idea, pero vamos a buscar las palabras originales que están ahí. Nos vamos a basar también en el libro de Deuteronomio, donde vamos a dejar claro que la práctica de quemar a personas vivas era una adoración de demonios. Porque los israelitas estaban adorando al demonio, estaban sacrificando en el fuego a sus hijos. Vamos a ver que esta práctica era de la cultura antigua. Deuteronomio 18, versículo 9, dice lo siguiente, la palabra de Dios allá. Dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles son aquellas abominaciones que hacían aquellas naciones? No se hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Aquí yo me voy a detener en este pasaje. Dios decía que cuando llegaran a Canaán tuvieran cuidado. No tenían que hallarse nadie en ellos quisiera pasar a su hija por el fuego para el dios Moloch, el dios Baal. Es decir, siempre el azar, quemar personas por la eternidad, era de origen pagano. Después el Señor Jesucristo habla del Gena, que en este tiempo ya era un basural. Yo le voy a estudiar, le voy a leer otro historiador, ¿ya? Este historiador es del año 1160 y 1255, un judío, David Kibli. Está hablando del origen de la palabra valle de Hinnom, que se tradujo como infierno, pero como yo decía, la palabra infierno significa lugar subterráneo, es decir, que la palabra Gena significa una cosa y la palabra infierno otro. Miren lo que dice este señor. Da la siguiente información histórica acerca del valle de Hinnom, que es un lugar de la tierra cerca de Jerusalén, en que un lugar detestable. ¿Por qué? Porque se arrojan allí cosas inmundas, cadáveres sin vida. También había allí un fuego continuo
para quemar las cosas inmundas y los huesos de los cadáveres, que no eran dignos en la sepultura. Por eso el juicio de los inicuos se le llama en sentido profético el Gena. De ahí vamos a estudiar el valle de fuego, el valle con fuego que habla el Apocalipsis. El valle de Hinón llegó a ser el vertedero. Después de los tiempos de Josías se transforma en el basurero, donde se quemaba la basura de Jerusalén y ahí se arrojaban cuerpos de animales muertos, no vivos, para ser consumidos por los fuegos, los cuales se añadía azufre para acelerar la quema. También se hallaban ahí cadáveres de criminales ejecutados a quienes no se consideraba merecedores de un entierro formal, en una tumba conmemorativa. Si aquellos cadáveres caían en el fuego eran consumidos por la llama, pero si caían sobre un saliente del profundo barranco, las carnes se infectaban con gusanos, pero no morían sino hasta que se habían consumido las partes carnosas que se dejaban sobre los esqueletos. Al Gena no se lanzaba ningún animal ni humano con vida para que fuese quemado vivo atormentado. Por eso ese lugar nunca podría estar relacionado con un lugar que se queme eternamente a las personas. Fue un simbolismo que utilizó el Señor Jesucristo por la experiencia. Los judíos sabían de ese barranco, de ese basural, lo que sea ahí. Se echaban cuerpos de criminales muertos, animales, se ocupaba el fuego, había fuego, la basura se quemaba. Para los judíos, ustedes también lo pueden buscar por las redes sociales, la palabra infierno, y la palabra Gena y en el valle del hijo de Hinón. Muy bien, vemos que era una práctica cierto pagana. Dios dijo que cuando entraran en Canaán no lo hicieran. Nunca subió en mi corazón quemar a personas. Pero la pregunta cierto del millón es la siguiente. ¿Y cuál será el fin de Satanás? ¿Y cuál será el juicio de las personas que no obedecen el Evangelio de Dios? Vamos a ver qué va a pasar con Satanás. La Biblia dice claramente en el libro de Ezequiel qué es lo que le va a hacer Dios. Aquí en Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14 viene hablando acerca del juicio de Lucifer y qué Dios le va a hacer. Usted lo puede buscar en su Biblia, porque yo estoy dando la cita, buscar la versión Valera, puede buscar la versión latinoamericana, cualquier versión. Yo uso acá varias versiones, pero en este caso es la versión Valera. Mire lo que dice Ezequiel 28, versículo 14. Tú querubín, hablando de Satanás, ya Satanás era un querubín, dice grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Cuando fue creado, el fuego representa la presencia de Dios. ¿Ya? Recuerden ustedes que el fuego, la Biblia es clara, cuando Moisés se le apareció a la zarza era fuego. Cuando cayó el Espíritu Santo era fuego. Cuando Dios estaba en el Sinaí, la montaña ardía. En este caso, el fuego acá no representa al infierno, porque aquí es el comienzo de su creación, sino que se mueve ante la presencia de Dios. Porque dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La maldad que se encontró era ser un opositor de Dios, calumniar a Dios y querer ser como Dios en el poder. A causa, dice, la multitud de tus contrataciones, la palabra contratación acá en el hebreo significa chisme, ¿ya? Hay esta misma palabra hebrea se utiliza dos veces. No andás mandando chisme entre tu pueblo. Contrataciones significa chisme. Por causa de tus chismes, tus mentiras contra Dios fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojaré, dice, por la tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y aquí es donde aparece algo muy importante, hermano. Usted en su casa analice aquí el juicio de Satanás en Ezequiel, porque aquí está lo que a él le va a pasar. Léalo en la casa, búsquelo con su propia Biblia. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, tus chismes, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti. Mire, este es interesante. El cual te consumió y te puso en ceniza. Dios lo va a destruir a él, la destrucción eterna, no lo va a atormentar eternamente. De ahí vamos a ver lo que dice el Apocalipsis. Dice el pasaje bíblico que va a sacar Dios fuego, lo va a arrojar, como dice el libro de Apocalipsis, en el lago de fuego, pero lo va a quemar hasta transformarlo en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Y mire lo que dice el versículo 19, muy importante, hermano.
Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Dice, espanto será, para siempre dejarás de ser. Esta es la parte interesante, que cuando Satanás y sus demonios reciben los juicios de Dios, dice, para siempre dejarás de ser. Es decir, que nunca más va a existir. Nunca más va a existir. Ese es lo que la Escritura dice acerca de él, que Dios lo va a quemar, lo va a arrojar a un lago de fuego y lo va a quemarlo. De ahí vamos a estudiar qué significa que será atormentado por los siglos de los siglos. Vamos a estudiar algunas palabras que a veces generan confusión, pero vamos a buscar las palabras originales. Ahora, ¿qué le va a pasar a las personas que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué les espera? La idea que no, hermano, Dios para salvar al hombre, Dios creó, hermano, un plan de la salvación. La Escritura dice que el fuego del Jena, que va a ser uno real también al final del milenio, es hacer un lago de fuego, no fue preparado para el hombre. Dice la Biblia, fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero no los que no quieren conocer a Dios, no quieren nada con Dios. Todo lo que esté escrito en el libro de la vida será arrojado ahí. Pero ese es un lago que va a estar, cuando Jesús venga, va a haber un lago de fuego, y a su tercera venida, cuando se esté terminando el milenio. También ahí lo vamos a leer de la Escritura. Pero ahora vamos a leer el fin de las personas que no obedecen el Evangelio. Dios no quiere que experimentemos esto. Dios quiere que experimentemos la salvación. Dice el versículo de Malaquías 4:1, porque aquí dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día. Vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice el texto. Dice, no le dejará ni raíz ni rama. El texto es claro. Dice, cuando venga este día, no le va a dejar ni raíz ni rama. Cuando uno saca un árbol de raíz ya no hay nada. Es decir, que los dejará, igual que el diablo, para siempre dejarán de ser, la no existencia. De hecho, la Escritura, cuando vamos nosotros al Salmo 37, vamos a ver que la Biblia dice de que, lamentablemente, la gente que hace maldad, hace daño, la Biblia no dice que serán atormentados, la Biblia dice que serán destruidos. En el Salmo 37, voy a buscar el Salmo 37, aparece qué le va a pasar a las personas que recibirán el juicio de Dios. Aquí, Salmo 37. Mira lo que dice su Biblia. En su Biblia también va a salir lo mismo, ¿ya? El Salmo 37 y el versículo 9 dice, del Salmo 37. Porque los malignos serán destruidos. Aquí está la palabra clave. Se utiliza la palabra destruido. Algo que es destruido no puede ser atormentado. Dice, serán destruidos. Busquen su Biblia. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y miren lo que dice el 10. Pues he aquí un poco, y no existirá el malo. Observará su lugar, y no estaré ahí. Porque los mansos heredarán la tierra, y se declararán en abundancia de paz. La Escritura dice que la gente que hace cosas malas van a ser destruidos. Y como decía Malaquías, no se le va a dejar ni raíz ni rama. Esto es lo que habla de la Escritura. Pero con esto no queremos decir, al final del milenio va a haber un lugar, lo vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, hay un fuego. El Jena, el Señor lo utilizó como un símbolo de destrucción eterna. Así como la basura se quemaba en el Jena, así las personas, hermano, van a ser lanzadas en un lugar, pero Dios tiene un plan de salvación. El Señor no quiere que nosotros seamos lanzados ahí. Aquí en Apocalipsis 20, y en el versículo 14 dice lo siguiente. La muerte, que es algo intangible, y el Hades, la palabra Hades significa sepulcro, es decir, que los cementerios no van a existir, fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es decir, es una muerte donde ya no hay muerta. Son personas que van a morir ahí, y son personas que nunca más van a volver a la vida. Por eso se le llama la muerte segunda. Y dice el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego es literal. Al final del milenio se va a hacer un lago de fuego y ahí se va a arrojar a Satanás para ser quemado. Como decía el texto bíblico, se va a transformar en ceniza. Nunca va a dejar de ser. Y los que no aceptaron el Evangelio del Señor fueron grandes opositores. También serán lanzados ahí. Dice la Biblia que van a ser lanzados todos los que no están escritos en el libro de la vida. Pero este lugar Dios se lo hizo al diablo para destruirlo, no para el ser humano. Para el ser humano Dios hizo un plan de salvación.
Esa es la realidad, mi querido amigo. Por eso Jesucristo dijo, ahí será el llanto y el crujir de los dientes. Pero es diferente a la palabra infierno de los evangelios. Porque es un simbolismo en la palabra ajena, Babilonia, que estudiamos qué es lo que era. Cristo lo utiliza como un símbolo de ser arrojado en este otro Gena que va a ver a la venida de Cristo y al fin de los milagros. Pero yo no solo quiero que ustedes se queden con este tema, vamos a analizar también las dos caras de la moneda. Siempre es bueno. Vamos a ir a San Mateo 25, que hay algunos textos que a veces la palabra original no fue puesta intencionalmente. ¿Para qué? Para apoyar el error. Recuerda usted que nunca subió a la mente de Dios quemar a la persona en el fuego. Pero ¿qué parecen algunos términos que hoy día los vamos nosotros a explicar? Los cabritos y las cabras. Aquí en San Mateo capítulo 25 y el versículo 46 hay una expresión. En la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿ya? En el versículo 46 dice lo siguiente ahí. Cuando Dios hace la separación de las cabritas y las ovejas. Dice la Biblia, en cuanto a las cabritas, dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Siempre es una expresión, ¿ya? Dice la escritura acá que estos van a ir al castigo eterno. Mira, bien curioso, hermano. La palabra que aquí se traduce como castigo es la palabra griega colacín. Pero la palabra colacín no significa castigo. Como la palabra ajena no significa lugar subterráneo, significa valle de Hinnom. Sino que la palabra colacín significa cortamiento, un desgachar. Es como cuando uno desgancha una rama cuando poda. Es decir, que en el texto del griego debería decir esto. Esto irán al cortamiento eterno, es decir, a la no existencia. Las personas que se pierdan dejarán de existir. Como decía el Salmo 37, que los malhechores serán destruidos. Entonces, esta palabra colacín no significa castigo eterno, sino cortamiento, un desgachamiento de la vida, sacado de la vida, no van a existir, como decía el libro Malaquías, no les quedará ni raíz ni rama. Ahora también vamos a analizar otra palabra. Yo aquí estoy dando las palabras griegas para que ustedes las puedan buscar también. Apocalipsis 14 también sale una palabra que vamos a buscar la palabra original que sale ahí. Y como aquí también algunas personas se quieren basar que Dios va a atormentar a las personas por la eternidad. Pero recuerde, Dios en el Antiguo Testamento dijo que no había que haber nadie con una costumbre pagana que quisiera pasar a sus hijos o sus hijas por el fuego, menos iba a tener un lugar por la eternidad. Y en Jeremías dice, nunca ha subido en mi corazón que usted queme a sus hijos. Y bueno, si él tiene un lugar donde los quema por la eternidad, sería una inconsecuencia muy grande. Vamos a ver aquí otra palabra que también se habla acá de un tormento eterno, que también cuando dice la Biblia, el diablo será atormentado por siglos de los siglos. Vamos a ver qué palabra aparece ahí, ¿ya? Vamos a ver acá el 14:9. Dice lo siguiente el 14:9. El tercer ángel siguió diciendo con gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca y en su frente y en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. Y aquí está la palabra clave. Y será atormentado con fuego y azufre. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios. Y dice el versículo, y el humo de su tormento sube de los siglos por los siglos, y no tienen reposo de día y noche los que adoran la bestia y su imagen. Bien interesante acá, ¿cierto? Aquí aparece el que serán atormentados, ¿ya? La palabra que aquí se utiliza como atormentado, la palabra griega es basanos. Esa es la palabra griega que aparece ahí, la palabra basano. Y esta palabra de atormentado está en la idea que también se traduce como verdugo, como los carceleros. También esta palabra se traduce como los carceleros, los verdugos. Es también para podamos entender el significado, porque no puede decir por una parte que Satanás va a ser transformado en ceniza, siempre dejará de ser, que a los que no obedecen el Evangelio no se cae ni raíz ni rama, y no podemos escuchar por su lado que van a ser atormentados. Por eso tenemos que ir a las palabras y otras Biblias que muchas veces nos ayudan a poder discernir el idioma y lo que quise decir la palabra de Dios. Mateo 18, versículo 34. Aquí aparece esta misma palabra que se traduce de otra manera. Ahí se traduce atormentado. Aquí se traduce como verdugo.
En el versículo de San Mateo 18, versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. La versión latinoamericana dice, se lo entregó a la justicia. ¿Por qué? Porque ustedes saben dónde se suele llevar a las personas que hacen cosas malas, a la cárcel. En los tiempos bíblicos no se le llamaba a los gendarmes, sino que se le llamaba verdugos. Porque ahí también la gente era atormentada para sacarle la verdad muchas veces, ya una técnica que se ha ocupado muy antigua. La palabra moderna que algunas Biblias traducen es los carceleros, en la cárcel. Entonces la palabra basanos significa, hermano, que van a ser encarcelados por los siglos de los siglos. Van a quedar encarcelados, es decir, en la no existencia. Eso significa la palabra basanos, van a quedar encarcelados ahí en la no existencia. Van a experimentar la muerte segunda, no hay resurrección, que la Biblia es bien clara. No les va a quedar nada, ellos van a ser desarraigados. Vamos a ver acá un proverbio también que nos habla de esta idea que los que no obedecen en Dios van a ser destruidos. Es como le pasó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, sufrió el castigo del fuego eterno. Mira, aquí lo vamos a ver en el libro de Judas, pero no significa que Sodoma y Gomorra y las 5 ciudades que se quemaron estén quemando literalmente y la gente se esté atormentando, sino que las consecuencias de destrucción son eternas. Ellos van a ser destruidos para siempre. Mira, en el libro de Judas, aquí aparece la expresión esta de, aquí también, dice la escritura. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera como aquella, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, son puestas como ejemplo, aquí está la palabra, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego eterno. Pero si nosotros vamos a Sodoma no existen, es decir que las consecuencias de la destrucción de Dios es que esas ciudades nunca más se volvieron a levantar. Nunca más estas ciudades se volvieron a construir. Eso significa que es un fuego eterno, que significa que las consecuencias son para siempre. Nunca más se van a levantar como la antigua Babilonia. Todo aquello. Porque, hermano, el Señor no se puede contradecir. Yo le digo una cosa a los que creen que Dios va a atormentar a las personas. Si Dios atormentara a las personas por la eternidad, también tendría que darle vida eterna a los perdidos. Porque si se estarían quemando en un infierno por la eternidad, que el que vimos nosotros acá, estudiamos un poquito, que es otro el destino que hay para las personas, tendrían que los perdidos también tener vida eterna. Porque para atormentar a los eternos tienen que vivir eternamente. Y los salvados también van a vivir eternamente. Entonces todos tendrían vida eterna, los perdidos y los salvados. Pero que la Biblia dice que no, que únicamente van a tener vida eterna los que creyeron en el Señor Jesucristo y los otros se van a perder. Un día vamos a estudiar la parábola del mendigo y el rico. El gran problema, hermano, que muchos lo toman literal, pero es una parábola. Eran ilustraciones que daba el Señor Jesucristo, pero el mensaje era otro. El mismo hijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Por eso los discípulos tenían que ir donde Jesucristo para que le explicara la parábola. Ni siquiera la parábola del sembrador la habían entendido. Entonces, por eso, hermano, hoy día querimos estudiar este tema acerca del infierno, las palabras que hemos analizado. También pueden subir cualquier cosa al canal, algún comentario, algún tema que nosotros quieran analizar con nosotros. Y aquí le explico algunas palabras griegas, hermano, que Dios es amor, hermano, Él es cariñoso, Él siempre ha traído una destrucción. En el diluvio trajo una destrucción. Y hoy día también Él trae una destrucción. Por eso la Biblia dice que Él nos va a destruir. Vamos a experimentar la muerte segunda. Pero Dios tiene algo más bonito, nos tiene preparado la vida eterna. Esa es la que escoger. Hermano, que el Señor los bendiga. Ya vamos a estar subiendo otros temas. Esta semana no vamos a subir porque yo sé que están ocupados. Hay mucha gente que va a salir a pasear, a ver sus parientes. Y ya la primera semana de enero, ya el día viernes, vamos a estar subiendo más temas, otros tipos de temáticas. Que el Señor los bendiga. Amemos la verdad de Dios. Escudriñar la escritura, dijo Jesús, porque ella da testimonio de mí. Ver los detalles que son bien importantes, el origen de las palabras, para que podamos tener una verdad bíblica, hermano. Que el Señor los bendiga y vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia, que hay personas teólogas, hay personas hay muchos diccionarios que nos enseñan cuáles son las palabras originales en el contexto de la historia. Este tema quizá no pone en peligro la salvación, porque la salvación viene por creer en el Señor Jesucristo, hacer su voluntad. Y corazones sinceros, Señor, que nos podemos abrir, como dijo Jesucristo, el vino nuevo
en odres nuevos, el vino viejo en odres viejos, que seamos odres nuevos para recibir un mensaje de tu palabra, poder aceptar las palabras que se encuentran ahí, porque como dijo Jesucristo, si un ciego guía al otro ciego, lo más probable es que se van a caer en un hoyo. Que Dios bendiga, que cuiden a nuestros hermanos que nos escuchan y que tú los bendigas grandemente a ellos y su familia. Hermanos, que el Señor los bendiga, pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo y que el Señor los bendiga y que suscríbanse al canal y compartan estos temas con otras personas. Que el Señor los bendiga.